las hizo más bien a manera de favor. Creo que si algo atraviesa a Lovecraft es la búsqueda por hacer el cuento de horror perfecto. Justo en esta idea de tratar de acercarse a su maestro Edgar Allan Poe, que yo creo que lo tronó, pero ese ya es otro debate, ¿no? Él siempre trató de inmiscuirse en el desarrollar la mejor narrativa de horror, y desafortunadamente por cuestiones económicas él se veía siempre limitado para poder hacer las cosas que quería. Entonces, cuando comienza a relacionarse a partir de cartas con sus compañeros, estas personas más bien era como de, pues es que mira, oye, estoy relatando, a poner un ejemplo, el terror en la playa, y la verdad es que aún no encuentro cómo terminarlo. No te preocupes, dame unos centavitos y yo te termino tu cuento. Entonces, creo que justo ahí a mí me gustaría mucho que nos sentáramos a pensar qué tanto de Lovecraft hay en el periodo de los mitos de Cthulhu, que es el periodo de hecho más conocido, ¿no? Tantito ahorita haciendo una referencia de cómo se habla de su vida económica, era un fiasco. Por ejemplo, él recibió nada más $35 por el cuento de festival, cuando otras personas ganaban $200 o $300 por un cuento. Precisamente él donde publicaba, pues no es que fueran una gran editorial. Realmente la editorial de Lovecraft nace cuando se muere Lovecraft. Entonces es como que su situación, tanto esa situación como que a la vez su depresión tampoco le ayudaba a esforzarse mucho. O sea, él como que sí quiero tener éxito, pero hago poquito, ¿no? Es como que creo que se parece mucho a la ideología mexicana, me atrevo a decir, como que la ley del menor esfuerzo, y es por eso que empieza a hacer eso. Se llamaban las famosas revisiones, lo que tú comentas, eran las famosas revisiones donde, oye, quiero hacer este cuento. Era mitad Lovecraft, mitad de la persona, o era totalmente Lovecraft, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de historias que son puramente de Lovecraft, pero bajo el nombre de otro personaje, justamente por esa situación y esa mentalidad, ¿no? Y por ejemplo, dicen que por el texto que más ganó fueron $240, que fue el horror de Dunwich, y fue lo máximo que logró hacer. Él se presentaba en las que eran las famosas pulp magazines, ¿no? Ahorita tal vez se puede conocer como el fanzine, ¿no? Es como la presentación actual. Y pues, ¿qué eran estas revistas? Eran las revistas de a penny, o sea, del centavo, ¿no? Eran las revistas baratas. Los penny dreadfuls eran los de Inglaterra. Aquí es lo que llegan a venir como lo que es, tenemos la línea de Argosy, que Argosy fue la mejor de todas. En 1902 alcanzó un total de 500,000, o sea, medio millón de publicaciones por número. Bueno, medio millón de copias por número. Pero, o sea, Argosy era el mejor. Luego vienen los números pequeños donde se presenta Lovecraft, que es Weird Tales. La cantidad máxima que hubo de copias por un número eran 50,000, ¿no? Entonces realmente yo creo que ahí también, nada más un puntito, más adelante lo podríamos comentar, es que él generó el término de culto. O sea, nosotros ahorita nos creemos la gran cosa. Es que eso es una película de culto, ¿eh? O sea, no todo lo entienden, no todo lo van a entender. Y eso lo dice Lovecraft en una de sus cartas. Me encanta, porque dice, es que yo no escribo para cualquiera. No, o sea, era una persona depresiva que se ponía debajo de Poe, pero estaba arriba de varios, ¿no? Entonces es como que, o sea, miren, a mí solo me leen 7 personas, pero con ellas me basta, porque ellas comprenden la percepción que yo tengo correspondiente, ¿no? A lo que era la astrología, la astronomía, porque él criticaba mucho la astrología, la química, la física. Es que ellos sí entienden la percepción de lo que yo estoy viendo, yo estoy visualizando, ¿no? Entonces, con ellos me basta. Yo no voy a caer en el romanticismo barato. Entonces, como que, bueno, es como que si quiero tener éxito, no quiero tener éxito, sí quiero reflejar toda esta cuestión del horror, porque algo que también comentas, ¿no? Él se adjudicaba de que tal vez yo nunca voy a estar al alcance de Poe, pero mis escritos son honestos. Y es que la magia de Lovecraft es de que yo no escribo si no estoy inspirado, yo no escribo si yo no lo soñé, ¿no? Por eso es de que también él se cuando denominó así una carta. Y es así como que él así se posicionó de que yo soy de una escritura sincera
yo no lo medito, yo no lo pienso, yo les estoy otorgando. Por eso es que no, segundo se preocupaba mucho por su forma de escribir, que porque él lo hacía de esa forma como libre, ¿no? Él se adjudicó eso en una carta. Entonces, en sus cartas, por eso es de que podemos conocer mucho de Lovecraft, porque él se comunicaba siempre por ese medio. O sea, tal vez como personas, muchas personas con las que escribió, inclusive más de 20 años y nunca las vio en vida. O sea, nunca los conoció, porque justamente era la única forma de que él podía comunicarse como persona. No sé, en torno a esto yo sí no estoy de acuerdo, no me entiendo. No sé, creo que habría que hablar de al menos 2 tipos de obras en Lovecraft: las que hizo por sacar billete y las que eran su pretensión de querer hacer las mejores obras, buscar el mejor relato. Yo creo que los mejores relatos, a condición de lo que ustedes digan, son la tetralogía de Randolph Carter. No va a ser otra cosa mayor que Randolph Carter, y creo que ahí está el verdadero Lovecraft. Pero, por ejemplo, cuando estaba apoyando a la gente de los mitos de Cthulhu, creo que es muy definible el arquetipo del cuento Lovecraftiano, que es lo que popularmente conocemos como cuento Lovecraftiano, ¿no? Esta persona que de alguna manera se entera de un objeto extraño y viejo, que tiene mucho tiempo, que nadie conoce, que contiene un lenguaje que nadie conoce, y yo accedo a él, comienzo a investigar, y a la luz de esta investigación en este objeto me doy cuenta que este objeto es de culto a alguna tradición arquetípica, llámese Azathoth, llámese Nyarlathotep, llámese Cthulhu Dagon, todos funcionan igual. Y creo que estos son los cuentos que le sirvieron de ensayo a Lovecraft para de verdad pensar hacer una narrativa que fuera completa. Yo a Beto se lo he dicho millones de veces. Lovecraft solamente tiene, si acaso, 4 cuentos, y los demás son una repetición. O sea, yo creo que fue de esos personajes que siempre quiso como afinar la verdadera narrativa, y en ese querer afinar la verdadera narrativa va puliéndose. O sea, cuando lees el primero de La bestia en la cueva, que es el que escribió a los 15 años, y empiezas a ver este asunto de que hay una cosa que está pensar en una bestia que está en la oscuridad y que se está acercando a ti, que no sabes qué es una cosa de horror. Y poco a poco, conforme empieza a evolucionar, empieza a introducir otras cosas. Este asunto de lenguajes antiguos. Creo que si algo le hizo bien a Lovecraft fue haber leído La rama dorada, pese a que es un pésimo libro de antropología. Le sirvió mucho para pensar cómo es que el siglo XX o el siglo XIX en el que se encontraba veía las culturas arquetípicas, a estas tradiciones que pertenecen a cosas que no son inglesas, porque yo soy muy racista. Todo esto que no es inglés es esto que es antiguo, que es mayor a mí, que me sobrepasa, a lo cual le tengo mucho respeto, pero a lo cual siempre tengo que estar con distancia, porque solo con esta distancia es desde donde Lovecraft puede marcar la diferencia entre mí y lo otro. Y cuando marcamos esa diferencia es cuando comienza a surgir la narrativa de aquello que no conocemos, a consideración de lo que comento. No, a mí me está viniendo a la mente, sí, que tal vez Lovecraft realmente, a lo que yo le voy a dar mucho valor, es que te genera una serie de personajes y situaciones de años atrás, de mucho tiempo. Sí, eso es, genera un mundo, un mito que a su vez es nutrido por sus amistades, por el círculo, no solamente el círculo de Lovecraft, sino también los círculos de estudio a los que él empieza a meterse, en el rollo metafísico y todo eso. Y yo digo, está bello, pero en ocasiones siento que tampoco encontró el hilo negro. Lo que te estás comentando de la situación de que, bueno, ¿qué puedo mostrar? Ay, pues el monolito que nadie entiende, que ahora era adorado por ciertas culturas. Pues es lo que yo veo cuando fue aquí en México, yo le llamo la invasión española, europea. Fue ese choque de culturas, que veían una Coatlicue, lo que era la escultura. Y ves lo otro. Imagínate, ponte allá Lovecraft viendo esto. ¡Ay, está el primigenio! ¿Ves lo otro? Ahí está la situación. ¿Ves lo otro? Lo bello es cómo te lo mete, cómo Lovecraft cómo te mete, cómo empapa con tus vivencias. Pero sí está como esa situación de que no es el hilo negro, es muy bueno y sí genera. Digo,
Yo leo Lovecraft, leo otros autores, hay unos que me gustan un poquito más, otros un poquito menos, y me agrada, me gusta mucho, es decir, por ejemplo, La llamada me encanta, ¿no? Es porque es un básico para el que esté leyendo. Es un rock and roll. Sí, ¿no? La verdad sí, exacto. Pero es la misma vertiente, vamos a un lugar que nadie conoce, encontramos algo, es una antigua y se repite. Encuentra un arquetipo que comienza a datar. Y está toda las obras, ¿no? Ajá, justo porque creo que su gran acierto fue haber encontrado la receta del horror. Exacto. Y la enderezaba porque comienzas loco, continúas loco y mueres loco. Esa sería una manera de pintarlo en un primer acercamiento, ¿no? Quizá Lovecraft pudo haber sido muchas otras cosas más, pero en un primer acercamiento creo que pues más, por lo menos el 90% de su obra opera de esa manera. Diferente de Randolph Carter, que es nuevamente mejor tetralogía y que no funciona con horror, sino que curiosamente funciona con literatura de fantasía. Y es que va cambiando la línea, o sea, va cambiando de género, va evolucionando, porque, por ejemplo, él tiene un gran ensayo acerca del horror sobrenatural. Ese ensayo es muy bueno, se los recomiendo, lo vamos a subir a la página para que lo puedan leer, porque él hace todo, o sea, también está la famosa librería de Lovecraft, ¿no? O sea, todo el compendio de libros y de historias que ella conocía, y él conocía muy bien lo que venía antes del correspondiente al horror, y eso lo relata muy bien en este ensayo, y es como que justamente encuentra la receta, porque, mira, este libro del gran dios Pan, ¿no? Que es, vamos a hacer esa combinación, como que estos personajes siguen estando con nosotros, es lo que también maneja Lovecraft, ellos siguen estando al pie de la existencia humana en otro nivel, si quieres, sí, ¿no? O sea, pero están ahí. Y que aparte mete la cuestión del folclore romano, entonces él hace su propia mitología, su propio folclore de personajes. Luego también tenemos a Ambrose Bierce, que es lo que menciona con La Cosa Maldita, y él es el primer escritor que dice esa parte que el ser humano biológicamente no está diseñado para poder ver o analizar todo. ¿Por qué? Porque hay cosas que existen pero no las puede ver, porque sencillamente así está diseñado. Entonces él también agarra esa parte. Por ejemplo, también de H.G. Wells, él fue el pionero en decir de que va a haber otras guerras, eso no era nuevo, pero va a haber guerras con extraterrestres y ellos nos van a dar en la torre. O sea, porque H.G. Wells no tenía una visión muy positiva del futuro. Las bacterias no vamos a llegar a aprendernos. Vamos a la geobacteriología. Entonces, o sea, justamente la magia de Lovecraft es de que bajo todas sus circunstancias él las leía, las estudiaba. Él estaba inmerso en lo que él les estaba metiendo. Inclusive cuando está con este círculo, que es el círculo transatlántico, si no mal recuerdo que así se llama, es como que si va a haber nuevos escritores, tienen que saber, o sea, él hasta puso un curso de pedagogía para futuros escritores, ¿no? Entonces, realmente él como intentaba hacer esa combinación de que tienes que saber lo que te vino, cuáles son tus antecedentes a la escritura que tú te vas a dedicar, al género que tú te vas a dedicar. Pero él también sabía por lo mismo de que él estaba pisando, el horror ya estaba como que ya estaba más desarrollado, ¿no? O sea, ya habíamos tenido la cuestión como del terror, de los vampiros, las casas malditas, la situación de que ya el vampiro no solo es esa cosa blanca, sin sangre, violenta, sino que ya llega la cuestión de Carmila como el personaje, no solo es un vampiro femenino, habla cuestiones sexuales, justamente empieza la línea de lo erótico y que ya tiene sentimientos, entonces ya se empiezan a desarrollar estas formas, pero también se estaba desarrollando, estaba en pañales cuando estaba la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción, por ejemplo, que tenemos con Frankenstein de Mary Shelley, es un parteaguas para este nuevo género, porque lo estaban confundiendo mucho con terror, con el horror, ¿no? De que, es que en Frankenstein podemos ver cómo el ser humano puede llegar y los extremos que puede llegar, como con lo que pasa con la horda. Pero Mary Shelley se quería enfocar en el aspecto de hay que tomar las responsabilidades morales con un experimento sale mal. Y eso es lo que también se dedica a la ciencia ficción. ¿Qué pasa si el ser humano llega a los niveles que desea correspondientes a la tecnología y a la ciencia? Entonces es también lo que empieza a ver Lovecraft gracias a que le interesa temas de ciencia.
por eso era un ateísta materialista. Eso también es muy importante, que es lo que también más adelantito vamos a hablar, porque el círculo de Lovecraft lo que hace es trastornar, me atrevo a decir, la visión de, por ejemplo, los mitos de Cthulhu. Les ponen esa línea católica de lo bueno y lo malo, y es como que Lovecraft decía, si es bueno o malo, te vas a morir. Y al cosmos le vale cacahuate lo que hagas de tu vida. Entonces, es como que él tenía esa idea, esa filosofía de vida, como tú me mencionas, ¿no? Es cuestionarse qué es la vida, cuestionarse qué es vivir. Y llega un grupo de cuates que sí, o sea, sí le prestaban atención a su obra, pero le eliminaron una de las partes básicas, creo yo, de su filosofía, ¿no? Entonces, como mencionaba, Lovecraft sí es un buen cóctel, que hizo una mezcla de una gran cantidad de autores, y es lo que por eso consiguió la receta. Es como que vamos a poner aquí 5 cucharaditas de Mary Shelley, con H.G. Wells, con Ambrose Bierce, y es lo que obtenemos realmente con Lovecraft. Entonces, creo que es la importancia también de lo que hace un